y vamos a entrar a nuestro tema. Me voy a conectar con España a esta hora, con Mariano Menéndez, donde le vamos a poner la lupa a estos miedos falsos que son programados y que en todo caso el primero, que tiene que ver con la acumulación, está directamente ligado con la salud pública porque es un fenómeno que se está extendiendo en el mundo. Me voy a España ahora sí, señor Mariano. Ay, cambio de look, bienvenido. Gracias Sandrita por este radar al mundo y esta nueva invitación. Aquí estamos para tratar estos temas tan profundos y fundamentales como tú bien decías, como la acumulación y la diferenciación. Así es, quiero saludar a Lucas Álvarez, que está allí en el máster en 101.1 Radiónica en los Estados Unidos, porque es compatriota tuyo, argentino, la Pampa pura, ¿no? Ahí hablándonos, ahí Un está saludo la Pampa. grande. A Lucas en Estados Unidos y conectados con Mariano desde España. Comencemos entonces con esta parte que tiene que ver mucho con los miedos que han sido programados, miedos que a veces no nos damos cuenta, están ahí y que hoy uno de ellos está volviendo un problema de salud pública, la acumulación. ¿Cómo lo podemos definir, Mariano? Bien. Primeramente, bueno, saber que forma parte de este sistema de pensamiento falso que estamos programa tras programa en esta serie analizando. Ya estamos llegando al final, o sea, faltan dos, que son las creencias transferidas y la desconfianza, que lo vamos a ver más adelante. Y la acumulación, como tú bien decías, en realidad vamos a hablar de la acumulación insana, ¿no? Porque también mencionaste el síndrome de Diógenes, también que está muy relacionado. Entonces, es un tema que también invitamos que, si hay preguntas, que podemos responder. La Sí. acumulación insana es un comportamiento que realiza y está avanzando, tal como tú bien decías, actualmente entre el 2 y el 6% de la población mundial. Y es- Wow. Sí, y es muy importante tratarlo porque está muy relacionado con la depresión también, porque la gran mayoría de las personas que sufren depresión sufren a la vez de acumulación material, ¿no? La acumulación material es la más visible y tratable, ¿no? Hay otros tipos que también vamos a ir desarrollando, y entre las causas se encuentra el hecho de vivir en esta sociedad moderna donde prima el consumismo ciego, ¿bien? Por eso está avanzando, ¿no? Prima el consumismo ciego y también materialista, donde hay una superabundancia de objetos, mucha industria, muchos productos, mucho entretenimiento, mucha tecnología. Y también hay una costumbre de las empresas de impulsar la compra de estos productos y la costumbre por parte de las personas de comprar objetos que el sistema nos hace creer que necesitamos, pero si somos honestos, muchas veces no los necesitamos, ¿no? Y Entonces, detrás de todo eso también hay un miedo, ¿cierto? Es como yo no voto nada porque lo voy a necesitar más adelante. El problema es que nos podemos encontrar desde las personas que acumulan, por ejemplo, porque son compradores compulsivos y pueden tener cuartos enormes de cajas de Amazon o de lo que sea sin sí. desempacar, hasta personas que incluso guardan basura. Y esto ya es cuando entra en ese hilo casi invisible del trastorno mental. Exacto. Y también vamos a ver que hay un tipo de acumulación que es más sutil, que es la acumulación de pensamientos e ideas. Y esto lleva también a una ansiedad y a una presión si no se aprende a liberar la mente de manera sistemática. Y esto nos ocurre, a mí en algún momento también me ocurre a las personas que trabajamos con el intelecto, ¿no? Que estamos todo el tiempo absorbiendo ideas. Yo leo todos los días, absorbo ideas, hago consultas y claro, si no tenemos una práctica de limpiar la mente sistemáticamente, que vamos a poder en los antídotos, como siempre hablamos en los antídotos, vamos a hablar, para evitar este efecto, como dije, hay prácticas. La acumulación material muchas veces la misma persona lo considera normal, porque su avance es muy paulatino. Es decir, la persona que va acumulando cosas sin sentido avanza poco a poco en el tiempo mientras realiza otras actividades y su avance es muy mínimo. Entonces, esto dificulta que la persona tome conciencia de su acción. Por eso es muy importante tratar el tema. A veces uno puede pensar que es muy normal ir acumulando cosas
y en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque estas cosas que se acumulan no tienen ningún valor, son totalmente innecesarias y se hacen, como tú bien decías, porque hay miedos detrás que vamos a ir mencionando cuáles son. Pero primeramente, si te parece, Sandri, diferenciar, ¿no? El tipo de acumulación que está asociada al miedo y que podríamos llamarla insana, que es aquella que se hace de manera desmedida y de manera inconsciente, que es la más grave, aunque hay otra también, como tú mencionabas, el síndrome de Diógenes, que es un síntoma más complejo porque ahí se combinan factores más graves como, es decir, hay un síntoma de demencia y también esquizofrenia, y además la persona, muchas veces estas personas que tienen síndrome de Diógenes viven solas, están aisladas, y lo que se tiende a acumular en este caso es basura, ¿bien? Entonces el síndrome de Diógenes esta forma parte de la acumulación, es un trastorno, pero es, digamos, como que bastante exacerbado, ¿no? O sea, Bastante es extremo. distinto. Una cosa es la persona que acumula objetos porque siente que en algún momento le van a servir y tiene hasta las etiquetas sin desempacar las cajas. Y ya el Ujú. síndrome de Diógenes es cuando está más avanzado y se guarda basura, por ejemplo. Sí, es una persona que quizás vive aislada, hay algún tipo de diagnóstico de esquizofrenia, de demencia en la gran mayoría de los casos, y lo que se acumula en este caso es basura. ¿Y eso viene a partir de acumular emociones o por qué surge esto? Y va sumando, o sea, se va, la persona paulatinamente va, o sea, podría tener alguna acumulación antes a acumular basura y a tener demencia o a vivir sola, podría tener algunos síntomas, pero nunca los trató. ¿Bien? Y al nunca tratarlos con todo lo que vamos a mencionar hoy, esto va en avance. Y va en Claro. avance porque la persona se tiende a aislar, trae problemas en las relaciones sociales, porque muchas veces las personas empiezan a acumular cosas y además se junta con la depresión y la persona tiene baja energía para ordenar la casa, para organizar, Wow. y se va quedando sola porque, claro, muchas personas no, claro, no vive de manera sana, no es, la casa, por ejemplo, no es un lugar cómodo, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque hay veces esto se compensa, o sea, se compensa con las personas que viven con otras personas, es decir, ¿por qué? Porque justamente nos hacen de reflejos y nos dicen, si una persona vive en pareja o vive con la familia, con los padres, y una persona empieza a acumular, bueno, los padres le pueden decir, mira que esto que quizás estos periódicos antiguos que estás queriendo coleccionar, bueno, a papá no le gusta que estén aquí, bueno, entonces la persona se van compensando, o cuando uno está en pareja, se van compensando, pero claro, el síndrome de Diógenes avanza porque la persona quizás viva sola, la demencia empieza a avanzar, la esquizofrenia también, y se tiende a acumular basura y además está muy combinado con depresión, ¿no? Y con depresión fulminante. Claro. Y pero como tú bien decías, y no me quiero olvidar, hay otra acumulación que es más ligada a lo emocional, que es la acumulación que se hace por llenar espacios vacíos emocionales y Compras obtener, compulsivas y todo esto. claro, obtener mayor seguridad del afuera, obtener mayor poder, que eso es lo que está más ligado a lo que decía antes, ¿no? El consumo y la industria del consumo y la cultura materialista. Y bueno, eso no es tan extremo como el síndrome de Diógenes. Hay Ujú. otra, la acumulación, hay una acumulación que se hace a conciencia también, que es sana. Es decir, quizás la persona lo hace por un rédito económico. Por ejemplo, personas que acumulan cosas por trabajo o no sé, o tienen el hobby de comprar casas para alquilar y acumulan, Ay, pero qué luego las rico venden. acumular casas para Acumulan alquilar. casas, hay gente que, bueno, en abundancia acumulan coches y los alquilan. Entonces, bueno, ahí la persona está acumulando, pero lo Tiene un hace con propósito. tiene un propósito y lo hace racionalmente. Lo mismo con esto hay que marcar estas diferencias porque a veces me consultan. Yo, Mariano, acumulo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el coleccionista. Muchos dicen, el coleccionista sufre de este mecanismo de miedo. A ver, es distinto, porque el coleccionista hace una discriminación de objetos, no acumula sin sentido y no acumula por miedo al futuro, por buscar seguridad. Colecciona como un entretenimiento, como un hobby, hay un discernimiento, claro que más allá de que puede ser excesivo, es verdad, ¿no? Y el exceso siempre trae efectos nocivos. Hay niveles de Claro. práctica del coleccionismo, como tú mencionabas, ¿no? Si una persona tiene 3 habitaciones de soldaditos claro, del año 1940 de guerra, y claro, tiene 3 habitaciones completas,
y bueno, hay también un desequilibrio, ¿no? Que habría que Tres, tratarlo. tres Mm, cuartos llenos de tacones y siempre usa claro. tenis. Eso no es normal. Bueno, no es tan normal, pero bueno. Lo estoy preguntando. Tres No cuartos mentiras, pero sí, bueno, sí, yo no, creo sí. que Si lo después de este quieres, programa, Mariano, mm, después de este programa nos vas a dar pautas para que salgamos directo a nuestra casa y de verdad a conciencia sí, sí, digamos, esto no lo necesito, esto de verdad ya cumplió la función. Ahorita nos vas a decir cómo y nos vas a enseñar también a entender qué tipo de indicadores o de síntomas puede tener la mm, persona que probablemente está claro. propensa, digamos, a caer en una sintomatología de estas. Claro, claro, para ir detectándolos. No, respecto a lo que decías, fuera de broma, ¿no? Si hay, porque hay mucha gente que es verdad que puede tener mucha ropa o muchos tacones o, bueno, o también objetos que utiliza. Si los utiliza, no habría ningún problema. Ahora, el tema es si ocupan energía en su hogar y no los utiliza y claro, y la persona lo quiere tener ahí porque quizás en algún futuro lo puede utilizar y le tiene un miedo al futuro y también le hace recordar cosas, entonces hay un apego también al pasado. Ahí es donde estamos hablando ya de un apego emocional, donde hay miedos y donde en definitiva trae sufrimiento, ¿no? Claro. También hay un síntoma a veces que tiene que ver con la acumulación cuando la persona le da más valor a objetos que a propios humanos como familiares. ¿Cómo Y es ahí, eso? A ver. y ahí es grave porque hay un materialismo que habla de un enfriamiento del alma. A ver, una vez recuerdo que un consultante se quejaba de que el padre coleccionaba elementos de arte que incluso le prestaba más atención a esos objetos que a él mismo, que era el hijo, ¿no? Entonces la persona estaba como obsesionada y con el cuidado de esos objetos, pero quizás a la esposa y al hijo no le dedicaba tanto tiempo. Y entonces de ahí también ese caso no es muy normal porque hay un aislamiento, hay una persona muy ligada a lo material y va perdiendo los afectos, porque claro, a ver, un objeto de arte o un cuadro quizás puede ser muy valioso, pero nada material tiene más valor que el propio hijo, ¿no? Por Que supuesto. una vida humana. Entonces eso también tenerlo en cuenta. ¿Y esto cómo se detecta? Bueno, se detecta cuando la persona comienza a guardar objetos que la mayoría de la gente considera inútiles. No sé, como decía antes, ¿no? Periódicos antiguos, ropa vieja, electrodomésticos muy antiguos, ya sin valor de mercado, desfasados totalmente, que están ahí juntando tierra y la persona los quiere tener. E incluso también ya empieza a ocupar mucho lugar en la casa, incluso ya empieza a haber una especie de desorden. Entonces ahí conviene consultar a un profesional porque esas actitudes no son muy normales. Pero como dije antes, también se compensa esto cuando la persona vive acompañada. Bien, por eso los casos más frecuentes son en personas que sufren aislamiento, personas en estado de viudez, ¿no? Por ejemplo, o separación de la pareja en estado de soltería. Ahí, bueno, en esos casos a veces suele suceder este trastorno o este mecanismo de acumulación, o sea, se conecta mucho con la soledad también. Claro. ¿Bien? Y por eso es que se da también con unos índices tan altos en países donde de pronto el ritmo de vida es muy agitado o la socialización se da solo fines de semana. Me explico, por ejemplo, en Europa, donde la gente socializa más el fin de semana porque en la semana están trabajando, o en Estados Ujú. Unidos, donde encontramos personas que tienen hasta 2 y 3 trabajos y tampoco les queda tiempo y viven solos. Y Sí, todo esto empieza a generar también un estado, digamos, de soledad y de algún modo lo que nos mencionabas de esa conexión que tiene emocional con el miedo al futuro. Hablemos un poco de esos vacíos que se intentan cubrir sí. acumulando cosas. Las creencias falsas que están detrás. Y también comparto, ¿no? El ritmo y el estilo de vida también tiene mucho que ver. La sociedad donde se está viviendo también tiene mucho que ver. Bueno, en las creencias falsas que están detrás, bueno, hay apego al futuro, ¿bien? Porque la persona piensa que esas cosas en el futuro serán necesarias, ¿no? Ya vimos aquí que el futuro es una ilusión, es un intervalo de tiempo totalmente inexistente porque lo único que existe es el ahora, el eterno presente, ¿no? Entonces sería como decimos siempre, ¿no? Una vez que ingresa el futuro en nuestra mente y comenzamos a preocuparnos por aquello que nunca ocurrió, ya la persona ingresa en el mundo del sufrimiento y en el mundo de la ilusión, ¿no? Está un poco alejada de la realidad. También hay miedo a la pérdida.
también hemos hablado aquí que la pérdida no existe, ¿bien? Porque es un derivado de la carencia. La pérdida está vinculada con la carencia, porque la persona, claro, acumula por miedo a perder cosas, ¿bien? Y sabemos que la pérdida es una ilusión, ¿bien? Aquí vemos cómo este mecanismo de acumulación se realiza por creencias falsas, ¿no? Porque a veces mencionamos mucho las ideas falsas, las creencias falsas, yo insisto mucho con eso, y hoy estamos viendo un caso práctico de personas que pueden estar con este síndrome de acumulación o incluso con el síndrome también de Diógenes o de acumulación desmedida innecesaria, y vemos que detrás están estas creencias falsas, porque la idea de futuro y la idea de pérdida son totalmente ilusorias, ¿no? Y tienen que salir de nuestra mente, y vamos a hablar luego bueno, los antídotos, como siempre decimos. Claro. Luego también, sí, dime, Sandri, ¿vas a preguntar algo? No, me quedé pensando en lo de los antídotos que van a ser muy poderosos y continúa. Sí. Luego también en la acumulación hay apego emocional hacia objetos, ¿no? Y esto también habla de que la persona no conoce en sí la gran verdad, que son símbolos efímeros. Todo lo que vemos en la realidad son símbolos efímeros, son símbolos transitorios, que un día estarán y otro día no estarán. Entonces, ahí hay una especie de ignorancia, dirían en el budismo, ¿no? Quizás en Occidente el tema de ignorancia quedaría un poco fuerte, pero sí, ellos hablan así, de que en realidad hay conocimiento que no se tiene, hay falta de comprensión. En este caso de la ley de impermanencia, que es una ley universal. Entonces, claro que es sano que esos objetos se disfruten en el presente, pero lo que no es sano es el adueñamiento, el apego emocional y su protección excesiva en el tiempo, su manutención, y además que incluso en la acumulación insana son objetos insignificantes. ¿Qué significa? Que ya no sirven, que ya no tienen valor, que simplemente hay algo simbólico, emocional, un apego al pasado. Entonces, claro, al no conocer la ley de impermanencia, se produce este apego emocional. Y eso Vamos a enseñarla, por favor. Enseñemos la ley de impermanencia. Nada permanece. A ver, todo es temporal. Hablemos de eso porque a veces, como estamos hablando y profundizando desde la mente y hasta lo emocional, yo creo que hay diferencias que es crucial entenderlas o por lo menos reflexionarlas. Mariano. Sí, a ver, la ley de impermanencia se entiende muy fácilmente sabiendo que en el mundo material las cosas son efímeras. O sea, un día están, otro día no están, y es como también se llama la ley del cambio, es decir, el cambio es inherente a la realidad. ¿Bien? Entonces, como es inherente a la realidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros con eso? Aceptarlo. Aceptarlo, es decir, como las leyes universales, también recordemos, la ley de causa y efecto, la ley de polaridad, la ley de género, siempre digo lo mismo, son como las reglas de la casa, que vamos a ir en contra de las leyes universales y a querer modificar una ley universal, es decir, modificar cómo funciona el universo, es decir, estas son leyes de cómo funciona el propio universo, que están estudiadas de hace 5.000, 10.000, 15.000 años. Milenios. ¿No? Milenios. Entonces, nosotros con esa impermanencia y con ese cambio, lo único que nos queda es aceptarlo, no resignarnos, sino aceptarlo y saber que todo cambia y que el cambio forma parte de la realidad y conocerlo. Entonces, desde ahí, si la persona lo acepta, pues claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando no se acepta, la persona, por ejemplo, se apega a un objeto, y cuando se apega a un objeto, intenta traer el pasado al presente. No sé si soy claro. Es decir, sí, completamente. Claro. En contra de la ley, es antinatural lo que está haciendo. Porque ya el pasado ya no existe. Lo que hablamos hace 10 minutos ya no está. Y hay que aceptarlo, no está. Mariano, también quiero entrar aquí en otra pregunta. Un abrazo a todas las personas que están conectadas. Liliana Charri en Bogotá, Claudia Betts en Londres, en Texas, Samuel Montoya, Carlos Ángel, bendiciones para ti, Michigan, con Irma Echeverry, Ludwin de Jesús en el Valle del Cauca, Costa Rica presente con María Auxiliadora Montealegre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ramona desde Canadá también, en Detroit, Marian Cerratos. Gracias. Y en Madrid, España, está Zoraida Mina Mosquera. Ahorita nos pueden ir haciendo también sus preguntas. Tú dices, hay personas que se aferran a los objetos tratando de traer el pasado al presente. Se veía mucho en
digamos, las generaciones pasadas, en nuestros abuelos, en nuestros tíos, en fin, que guardaban, por ejemplo, el vestido del matrimonio o guardaban algunos recuerdos que del bautizo, ¿no? De hecho, hasta el ombliguito del bebé cuando se le... O sea, somos muy aferrados a ese tipo de recuerdos. Esto, ¿hasta qué punto es sano y hasta qué punto, pues digamos, se convierte también en después de probar guardar el vestido del matrimonio, querer guardarlo todo, 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 todo y te vas llenando de un montón de cosas? ¿Cómo se mide equilibradamente? Claro, interesante la pregunta. Si se hace por programación, es insano, en el sentido de que la persona no lo está haciendo desde su conciencia, lo está haciendo desde una creencia cultural. Es decir, la creencia que está en el subconsciente colectivo, que el vestido de la boda se guarda. ¿Por qué se Ok. guarda? Porque la tatarabuela y la abuela y alguna persona hará 1200 años lo guardó, entonces se guarda. Entonces, claro, la persona nace y es como un robot que agarra y lo guarda, ¿no? Y lo guarda. Y entonces, claro, esto también se dificulta en el sentido de que una persona aprende el mecanismo de guardar cosas y como tú bien decías, ya empieza a guardar todo. Puede llegar a tener la creencia instalada de que todo se guarda por miedo al futuro. Y claro, ¿qué es lo que hace la conciencia? La conciencia, recordemos a la gente, la conciencia es lo que tiene la verdad en nosotros. Y cuando uno conecta con su conciencia, la conciencia le va a decir, y si analiza ese acto, la propia conciencia le va a decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Mm. Si estás en el presente, la conciencia está en el presente, está ahora, estás ahora. O sea que se vale el amor al pasado desde la conciencia, por ejemplo, guardar el vestido del matrimonio de la abuela. Yo estaría encantada de tener el vestido del matrimonio de mi abuela, ¿cierto? Sí, sí. Que es distinto hacerlo por miedo al futuro. Guardo el vestido de la abuela porque de pronto mi hija no va a tener plata para comprar el vestido de matrimonio, entonces se lo vuelvo. Desde la carencia, y hay carencia, Es claro. distinto, ¿no? Y eso Es hay que distinto. dejarlo claro. Totalmente, y gracias por aclararlo, por reafirmarlo. Todo lo que se hace por miedo lleva al sufrimiento. Ahora, si Ok. se hace desde la conciencia y decir, bueno, este es el vestido de mi abuela y lo guardo porque, bueno, le tengo amor al vestido de mi abuela, y de hecho aparte uno no lo guarda desde el pasado, en realidad todo eso se hace en el presente, lo que pasa que a veces para explicarnos y como estamos en la teoría del tiempo, donde hay pasado, presente y futuro, y para que la gente nos entienda, en realidad el vestido de la abuela está ahora, ¿no? Y nosotros lo vemos en el ahora, lo guardamos en el ahora, pero lo guardamos por conciencia y como tú bien decías, no se guarda desde la carencia, no se guarda porque el día de mañana quizás la hija no tenga para el vestido y todo. Eso es no confiar en la vida. ¿Bien? Claro. La hija siempre va, o sea, siempre vamos a tener las cosas La necesarias. provisión. La provisión, porque si nos instalamos esa creencia, obviamente lo que hace la realidad es materializar nuestras creencias. Entonces, si nosotros decimos siempre mi hija va a tener para comprarse un vestido, lo que va a suceder es eso, ¿no? Porque el mundo funciona, la realidad funciona en base a declaraciones. Bien. Entonces, y creencias. Entonces, ¿qué decíamos antes? El tema de, bueno, del Entonces, nivel los emocional. indicadores, y también síntomas. ¿Cuándo debemos alertarnos para decir, uy, estoy cayendo en acumular cosas? Sí, el apego emocional hacia objetos también es muestra de el apego al mundo de los sentidos, al mundo material, ¿no? Entonces también, y cuando estamos apegados muy al mundo material, eso habla también de una conciencia muy superficial, ¿no? No de una Sí. conciencia muy profunda. Ujú. Entonces también eso para observarlo. A ver, como siempre decimos aquí, y no me canso de repetirlo, que no estamos hablando de que hay algo mal ni bien, ni que la persona si No. está apegada al mundo material está haciendo algo mal. No, simplemente tiene una conciencia más apegada al plano de la materia, al mundo material, necesita objetos para tener seguridad y en algún momento se va a dar cuenta que esa seguridad era falsa, porque la seguridad no viene de los objetos, pero eso lo tiene que vivir la persona en su proceso, ¿no? Y también muestra rasgos de dependencia, ¿no? Y eso, es decir, cuando hay apego al mundo material y la persona empieza a guardar objetos, se puede hacer dependiente de esos objetos y que se
mecanice este sistema de dependencia en la mente, no es sano, porque después se empieza a ser dependiente no solamente de objetos, sino también ese mismo mecanismo lo desplaza, ¿no? Por también el mecanismo de desplazamiento hacia, no sé, sustancias nocivas, hacia personas, ¿bien? Relaciones de codependencia. Entonces, no es sano este apego. Pero Mariano, también, sí, dime. es que ahí me surge una pregunta y es, ¿en qué momento se empieza a relacionar la acumulación de cosas con enfermedades mentales o trastornos mentales como por ejemplo la esquizofrenia? Sí, lo que sucede es que la esquizofrenia puede venir de base, ¿no? Entonces, cuando sí, hay ¿De una base es especie de... genético? Exacto, puede ser genético, puede ser por un tema, claro, genético o de nacimiento, ¿no? O se desarrolló también por herencia, ¿no? Entonces, sí, entre síntomas que puede haber de la esquizofrenia se puede combinar con la acumulación de cosas y bueno, hay como un cóctel ahí de ser esquizofrénico y también acumular cosas, pero esto va a ir muy sutil, por eso es muy... De todas formas, a ver, no es exacto esto, Sandri, no es que una persona esquizofrénica sí o sí va a terminar acumulando cosas. No, porque una persona Pero esquizofrénica se vuelve propenso. depende de la persona, porque si toma conciencia y toma conciencia, por ejemplo, de todo lo que estamos hablando y lo comienza a aplicar, Ok. puede ser una persona esquizofrénica que no guarde cosas. ¿Por qué? Porque entiende, o sea, la esquizofrenia no le hace a la persona no entender, por ejemplo, la ley de impermanencia. Lo puede entender. Entonces, y lo puede entender y lo puede aplicar. Entonces puede ser una persona que tenga ese diagnóstico y ese rótulo y esa etiqueta, que además también convengamos que eso es una etiqueta, ¿no? En el sentido de que, bueno, es una etiqueta mencionada por un sistema que menciona que hay diferentes enfermedades y todo eso. A lo que voy, hay personas que quizás no se creen esa etiqueta y mejoran mucho, ¿bien? Claro, o sea, la Bien, invitación es a no creerse esa etiqueta y que también no todo el que acumula sufre de esquizofrenia, sino que como ahorita lo mencionamos, quería profundizar en ello. exacto, y a incorporar conocimiento también, y a incorporar conocimiento, las leyes universales, también mucho introspección hacia, bueno, hacia también el tema de las creencias que estamos nosotros analizando aquí, ¿no? Una persona, como decíamos antes, puede tener rasgos de demencia o rasgos de esquizofrenia, pero estar en el presente porque no cree ni en el futuro ni en el pasado, ¿bien? Y no O cree... resulta que no tiene ninguna de esos trastornos mentales y simplemente está deprimida y se está aferrando a objetos. También Exacto. puede ser una depresión. Exacto, también, sí, sí, sí. Y no cree en la pérdida, Mm, también. Entonces, eso no le lleva a pensar que puede perder objetos y no guarda objetos. Entonces, siempre en esos casos hay que analizar el caso puntual porque no podemos generalizar, pero de todas formas el mensaje es claro, ¿no? Siempre incorporar el sistema de pensamiento verdadero y las leyes universales y aplicarlas a la vida cotidiana, siempre va a menguar los síntomas más allá de la etiqueta que se le haya puesto la medicina científica, ¿no? claro. También hay creencia en el daño, en el síndrome de acumulación. Esto es porque en algunos casos la persona destinada, o sea, no, la persona destina el espacio de una habitación para acumular cosas que le den un resguardo, ¿no? Le den una protección, por si en algún futuro pasa algo. Y esto también genera ansiedad anticipatoria. Y todo esto tiene que ver con el mundo de la ilusión, porque en lo profundo la persona está sumamente preocupada por algo que nunca ocurrió y tiene miedo. Es decir, guardo algo para que me resguarde, para que me proteja, porque me siento amenazado o amenazada. Entonces, y esto de que preocuparse por lo que nunca ocurrió, más allá de que la sociedad lo ve como algo normal, también hay que saber que es en cierta forma demencia pura, o sea, ilusión pura. Entonces, esto ocurre por permitir que en nuestra mente cobre vida el futuro, ¿no? Y nosotros podemos hacer muchas cosas para que... Pero como tú bien decías, también esto hay que destacarlo, muchas veces se combina con depresión, ¿bien? Mm. Porque como he mencionado, hay veces la persona no se puede ni levantar de la cama y ni salir de su casa y entonces no tiene ni energía tampoco para ordenar. Con lo cual aquí se da el tema de tener objetos acumulados y encima también desordenados y la Mm. persona pasa a vivir
en condiciones insanas y también le termina afectando en sus relaciones, se termina aislando y, y bueno, Y podríamos mencionar algún antídoto, ¿no? esto no tiene edades específicas, o sea, podemos estar hablando de estudiantes de 25 años que puedan atravesar una situación de depresión y caer en ese factor de acumulación, hasta personas ya en una edad muy adulta también, especialmente ancianos a veces que viven solos. En Europa se da caso que los adultos mayores están muy solitarios y viven también mucho este tipo de situaciones. La psicología lo tiene estudiado con estadísticas y Mm. dice que lo que es la acumulación se da mucho más en adultos, y principalmente hay un mayor grado en cuanto a géneros a los hombres, ¿bien? Entonces, hombres adultos que además están en un estado de soltería o de viudez o de jubilación y combinado con depresión también, son más propensos a lo que es la acumulación. Quizás en casos de jóvenes no se da tanto por lo que decíamos antes, ¿no? Porque quizás la persona que si vive con los padres o vive quizás comparten piso, 2 o 3 amigos, y uno empieza a traer diarios viejos, electrodomésticos viejos, no sé, soldaditos del año 1930, y los amigos le dicen, mira, yo creo que esto no nos sirve mucho, no tiene valor de mercado. Entonces la persona empieza a pensar, empieza a decir, esto no es muy normal lo que estoy haciendo, y se empieza a compensar, pero ya hay un indicio de que quizás esa persona 20 años después o 30 años después, o sea, a lo que voy, más allá de que se compense con vivir con otras personas, también es algo a observar la conducta esta de acumular. Es algo a observar, ¿por qué? Porque se puede magnificar en un futuro. Complicado. Muy Sí. bien, Belkis, un abrazo en República Dominicana, gracias por estar aquí. Bueno, dicho esto, y bienvenidos a las personas que acaban de conectarse, donde estábamos viendo todo esa, yo creo que es un panorama muy amplio de todos los indicadores, indicios, síntomas que se pueden dar para empezar a preocuparse si es que estamos cayendo en ese pensamiento falso programado a partir del miedo a la escasez, donde decimos, yo voy a guardar esto porque es que de pronto me sirve más adelante. ¿Cómo nos preguntamos efectivamente, adecuadamente, si eso realmente lo debemos guardar o si es el momento de desecharlo? ¿Existe algún canon? Por ejemplo, hay gente que dice, no, después de los 6 meses, si algo no se ha usado, es mejor ya regalarlo, donarlo o botarlo si no está en condiciones. ¿Qué tipo de preguntas nos tenemos que hacer para tomar medidas? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos entonces a los antídotos. Sí. Podríamos tener el criterio de si tiene valor o no, ¿no? Si la persona, por ejemplo, tiene un cuadro, no sé, un Picasso, ¿no?, en la casa, ¿no?, que vale, Sí, como maluco botarlo, pues. claro, $500.000 vale el cuadro, o 1.000.000, y yo diría que no lo tire, ¿no? Quizá que lo venda o que haga algo. No, claro, si tiene valor, si tiene utilidad, es decir, si es un electrodoméstico que funciona, si es una televisión que funciona, ¿bien? Y si las cosas se usan también, en el caso de la ropa, ¿bien? Entonces, si algo no se usa, no tiene valor, y además satisface, o sea, no satisface ninguna necesidad, porque puede haber elementos que no satisfacen ninguna necesidad, es decir, no sirven para nada, ¿no? Entonces ahí, y si la persona, obviamente que si se tiene algo de eso en la casa, que todo el mundo del otro lado, la audiencia seguramente, alguien se sentirá identificado, algo seguramente en la casa tiene, pero si es en cantidad y si la persona tiende a buscar cosas o a comprar cosas para guardarlas en la casa, entonces ahí hay una señal de alarma, ¿no? Cosas que no tienen valor, cosas que no cubren ninguna necesidad, cosas que no funcionan, ¿bien? Y la persona quiere que ocupe un espacio en la casa y además acumula esas cosas. Entonces ahí es donde hay que buscar ayuda. Y los antídotos, como siempre, los dividimos en 3, ¿no? En la terapia reflexiva, los mensajes terapéuticos, que ahora vamos a profundizar en eso, y las Sí. acciones. También se pueden hacer acciones prácticas. Vamos a mencionar algunas acciones prácticas. Antes de ir a los antídotos, me gustaría preguntarte, ¿se puede dar el síndrome contrario? Es decir, que en cambio de estarlo guardando todo, la persona sea de las que lo bota todo. Es decir, esto no sirve, y tengan que estar detrás de ella diciéndole, no, ven que esto todavía sirve, pero ¿cómo pero ¿por qué lo bota? ¿Eso se puede dar también? Sí, también.
también. Que el Entonces, otro extremo es malo. ahí sí, ahí hay que ver qué es lo que tira a la persona, qué es lo que... Porque claro, no, en realidad la vida más sencilla se recomienda, esto lo dictamina la conciencia y los sistemas de enseñanzas. La vida sencilla es, de hecho hay un dicho de San Francisco de Asís, ¿no? Necesito poco y de lo poco que necesito, necesito poco, ¿no? Entonces, todos los grandes sabios terminaron así, ¿no? Con, no sé, Muy minimalistas, una vida muy agua, minimalista. agua, comida, ropa, techo y claro, y otras cosas quizás, sí, como dices tú, ¿no? Las botan, no se apegan a eso. Pero si son cosas insignificantes, lo sano sería lo sencillo, o sea, tener solo lo que necesito para vivir y nada más. Porque además también ahí, esto como se menciona, ¿no? Los grandes sabios terminaron así. Claro, los grandes sabios terminan así porque se dan cuenta que el mundo real no es el material. El mundo real es el conciencial, es el verdadero mundo donde está la mente abstracta, ¿no? Como Sí, Gandhi. Gandhi cuando fueron a la casa encontraron solamente el libro Vedanta Advaita y no había nada más. Entonces, claro, era un personaje de una gran sabiduría que, claro, no tenía cosas materiales porque vivía en el mundo abstracto, en el mundo conciencial, en el mundo real, ¿no? Donde nada puede ser amenazado porque todo es sutil. y digamos que hablar de estos temas en un mundo contemporáneo, posmoderno, donde sí que estamos muy ligados directamente con el consumismo, como lo decías, con el mundo material y demás, cada vez vemos más personas que son de la tendencia minimalista, es decir, ¿no? Claro. Cada vez se sueltan más como de objetos, de muebles, de enseres, de, ¿sí? Sí. Pero ¿cómo o qué tan preparado está el resto de la sociedad para ver una persona que empieza a tomar ese tipo de camino y cuánta fortaleza va a necesitar esa persona para tomar ese tipo de camino a pesar de que el resto de la sociedad lo empieza a mirar como raro? Pues este ya no sale, o porque se está teniendo esa visión del mundo tan minimalista, ya es un aburridor, ya es un conformista. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo puede fortalecerse? Yo digo que en el caso de que una persona empiece a desapegarse de cosas y como tú mencionas, ¿no? Quizás viva en un entorno de personas muy materiales, lo principal es que la persona se pregunte si realmente vive en paz y vive en plenitud y vive feliz. Que Ujú. eso es hacia lo que vamos todos. Eso es lo que nos iguala. Tú, Sandri, vas hacia la felicidad, yo también, y la audiencia va hacia la paz, y hacia la felicidad y a la plenitud. Sí, es ¿Qué como ocurre? preguntarme qué necesito para sentirme bien, qué necesito para sentir paz, liberación económica o liberación financiera, entonces cuáles son las deudas, cómo me organizo para salir de ellas o ya no necesito de pronto, es un ejemplo, o sea, cómo empezamos a organizar ese camino a la plenitud. Exacto. Bueno, el entorno es una gran traba a ese camino a la plenitud, porque muchas personas que comienzan con un ritmo y un estilo de vida más vinculado con la conciencia y con el amor y empiezan a hacer su vida más sencilla, el entorno empieza a ser una traba, ¿no? La familia le empieza a decir, claro, como tú bien decías, le empieza a decir, bueno, estás desapegándote de muchas cosas, pero lo cierto es que en algún momento nosotros tenemos que trascender ese entorno que nos lleva mucho más al materialismo donde está la masa. La masa está en el materialismo, en el consumismo y en el ritmo de vida ajetreado, en el estrés, bueno, entonces la masa va para ese lado. Entonces, si una persona va a vivir hacia la naturaleza con muy poco, si siente o sea, si siente la necesidad o siente el rechazo de su entorno, es que todavía no está preparado, lo está haciendo en realidad porque lo leyó en un librito, lo leyó en un libro de Gandhi, ¿no? Entonces la persona tiene que ser muy honesta consigo mismo a ver si realmente le da paz, le da plenitud no tener objetos o tener lo mínimo y lo necesario. O sea, cuando la decisión ya es consciente, no va a generarle sufrimiento, ni tampoco va a Cuando es, verse exacto. frustrada por lo que piensen afuera, ¿sí? Por el que dirán. Exacto, porque además también hay que trascender las heridas emocionales,
Porque en líneas generales, si una persona dice, bueno, yo voy a vivir, por ejemplo, voy a vivir en el eterno presente y voy a vivir sin cosas, ¿no? Y luego viene la madre y el padre que le dicen, no, tú no puedes vivir así. Si la persona si quiere sentirse incluida con los amigos y con la madre, porque tiene la herida de rechazo, va a ceder y va a decir, no, bueno, entonces voy a programarme mi vida en el tiempo, en el pasado y en el futuro y voy a vivir con muchas cosas materiales para encajar en mi familia y con mis amigos. Se dan muchos casos de mucha gente dan un cambio y después vuelven, dan un cambio y ese es el estado de tibieza que está en muchos libros mencionado. Es decir, cuando la persona está ahí entre el amor y el miedo, que es un estado de sufrimiento también, porque la persona no vive radicalmente ya centrada en la conciencia. Entonces, para esto también vienen muchas veces las crisis, ¿no? Las enfermedades, los despidos del trabajo, el estilo, colapsos, choques conscientes también, noches oscuras del alma, como le quieran llamar, los términos que utilicemos son sinónimos. ¿Por qué? Porque esa noche oscura del alma o esa enfermedad te pone en jaque. Es decir, o cambias tu estilo de vida o, no sé, te mueres, puede ser. Una persona que tiene una enfermedad terminal, o sea, está la vida misma, bueno, no el caso de enfermedad o el caso de quiebra, ¿no? La despiden del trabajo y pierde todo y va a dormir abajo de la autopista. Entonces, claro, que no se lo deseamos a nadie, ¿no? Claramente. Pero ahí mismo la vida le da una muestra en el exterior que obviamente las ideas con las cuales estaba manifestando realidad y co-creando realidad no eran correctas. ¿Por qué no eran correctas? Y porque no está viviendo en plenitud. ¿Por qué? O porque tiene alguna dolencia física, o porque tiene, claro, la realidad que está co-creando es de escasez, o porque no, la persona quiere tener relación, quiere tener parejas y no puede tener, o quiere comprarse cosas y no puede, y vive una vida como desdichada. Entonces ahí es donde dice, bueno, de ahora en más voy a vivir en base a la conciencia. Entonces ahí quizás la persona diga, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Y se va a vivir a la montaña. Y ahí cuando venga el padre y le diga, no, pero estás viviendo mal, no, yo ya estoy comprometido con la vida, con la conciencia, con la existencia de que esta es mi forma de vivir y es la que me hace sentir en paz y en plenitud. Y ahí ya deja el materialismo, deja el consumismo ciego, el entretenimiento vacío y tonto, deja el estilo de vida del ciudadano promedio, ¿no? Bueno, tú te fuiste a vivir al frente del mar. Genial, esa fue una muy buena decisión, por ejemplo. Oiga, se activó España. Gracias España por estar aquí. Mario David Cordero, un abrazo desde Málaga. Sandra Castillo, España presente, está en Tenerife. Dice Mildred Alvarado, vivir con lo necesario. Tenemos 10 minutos todavía de emisión. Estamos simultáneamente Informativo G24, Canal G24 Radio, y estamos conectados con nuestros aliados muy queridos de Radiónica 101.1 FM en los Estados Unidos. Un abrazo a Lucas Álvarez en el máster. Mildred Alvarado, me gusta tu frase. Yo siempre he dicho volver al origen. Yo creo que uno mientras más ligero, más liviano, vive liviano. También les digo mucho vive liviano porque a veces hay que soltarse. Jorge, gracias por estar acá. Ani Martínez y a todos ustedes los que están en el chat muy activos desde diferentes lugares del mundo, Norte, Centroamérica, Suramérica, Europa, Argentina muy activo, Estados Unidos también. Dice... Ay, aquí está la primera llamada de auxilio de la tarde. Dice Yole a Benry, auxilio, creo que me volví acumuladora. La primera pregunta es, ¿por qué? Y ya le damos más insumos a Mariano. Yole, ¿por qué? Creo que me volví acumuladora. Bien, ¿por qué? Bueno, justamente, claro, esto nos da el pie, gracias Sandri y gracias Yole, por la pregunta, porque nos da el pie a comenzar con los antídotos. El primer antídoto que siempre mencionamos es la terapia reflexiva, ¿no? Con un profesional, con un terapeuta, que ahí se intenta que la persona reconozca como patológica la conducta de acumular, ¿bien? ¿Por qué? Porque le está empezando a causar problemas, ¿bien? Es decir, quizás ya no puede entrar a su casa porque hay cosas desordenadas y que no sirven y que no tienen valor y que no las puede soltar. No las puede soltar, es que es un tema en el sentido de que quizás alguien le diga, no, pero ve y tíralo. No, esto me puede servir para... Claro, el mecanismo de defensa de la racionalización, es decir, la persona se inventa una excusa
para no tirarla, no deshacerse de esa pertenencia, ¿no? Y dice, no, que el día de mañana me puede servir y además seguramente quizás el día de mañana lo pueda vender y además me hace recordar, fíjense cómo se va al pasado, ¿no? Se va al futuro con el día de mañana y además me hace recordar a tal persona, entonces lo quiero tener, se va al futuro y al pasado, ¿no? Entonces, claro, en la terapia reflexiva se hace que se ayuda a la persona que se reconozca que lo que está pensando en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la conciencia dictamina que solamente estamos en el presente y futuro y pasado es todo una ilusión. Entonces, se le ayuda en la terapia reflexiva a que reconozca las creencias falsas que están detrás, ¿no? El miedo a la pérdida, la idea de daño, la sensación de soledad, cuando ya dijimos aquí también que no podemos nunca estar solos, hay mucho miedo a la soledad en la sociedad, pero si estamos conectados con una conciencia universal creadora y nosotros somos parte de esa conciencia, no podemos estar solos nunca, porque la vida misma nos está pensando y nos está amando. Y bueno, hay mucho miedo en la soledad. Todas estas cosas en terapia la persona las puede observar y ser consciente del sufrimiento que le produce la acumulación y también de dónde viene. Normalmente este mecanismo viene por conducta imitativa de un familiar cercano de la crianza, normalmente, ¿no? Eso O dicen sea, las... son conductas aprendidas. Vamos a hacer una cosa, Mariano. Como son las 55, nos despedimos a esta hora de la emisión de radio y continuamos aquí en Informativo G24 en YouTube, porque seguramente van a venir preguntas y Muy bien. seguramente también nos gusta despedirnos como debe ser, o sea, en calma. Entonces, un abrazo fuerte a los oyentes en Radiónica 101.1 FM en Estados Unidos y en TuneIn. Gracias, Lucas Álvarez. Sé que es momento de comerciales para ustedes. Un abrazo y siempre bienvenidos a esta alianza, y continuamos en Informativo G24 en YouTube. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a hacerlo ahí cuando empezamos a ver síntomas como Yorledi y Jolia Vendry, que dicen: es que empecé a guardar esas cosas? ¿De dónde vienen? Pautas aprendidas desde la crianza. Exacto, y ver, cuando decimos la crianza, bueno, un abuelo, una abuela, un padre, una madre, un hermano, o sea, ya identificar que esa conducta tiene que ver con una conducta del padre o de la madre, claro, ahí ya nos ponemos a reflexionar y sabemos que no es nuestra, que es aprendida, que en realidad la persona lo hace por apego o por sentimiento de querer al padre, entonces lo imita. Y no es, pero es una conducta programada. En realidad su conciencia no le dictamina que no tiene que imitar a nadie. No es necesario que la persona imite a una persona por más afecto que le tiene. Entonces la persona en terapia reflexiva se da cuenta de esto, porque esto que parece muy simple, que lo estamos hablando así como una charla de bar, muchas personas no se dan cuenta en 50 años que imitan al padre y acumulan cosas o imitan a la madre, ¿no? Entonces, cuando ya se ve, ya hay un choque consciente, porque la persona se empieza a desapegar de esa idea y dice, no, esto me hace sufrir y esto en realidad lo estoy haciendo por apego a mi madre y en realidad es una conducta. Entonces ahí se puede cambiar, porque la persona lo ve, lo observa, y esto se hace en la terapia reflexiva. En algunos casos no tiene que ver con la crianza, en algunos casos no, tiene que ver con experiencias que se traen de vidas pasadas, ¿bien? Si en una vida pasada, ¿esto por qué? Porque he tenido casos también de personas que han tenido este mecanismo y el padre nunca guardó nada, la madre nunca guardó nada, el hermano, el abuelo, no hay nadie en la familia que haya guardado nada y la persona guardaba. Bueno, si en una vida pasada la persona estuvo en una guerra o sí, vivió episodios de guerra, puede ser que en esta vida tenga la tendencia a guardar cosas por miedo a que se las roben, o a guardar comida, ¿no? O a comer Sí. de más también, por haber experimentado esa experiencia en otra vida de haber vivido en primera persona un episodio de guerra. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que en la terapia reflexiva se observa de dónde viene, ¿bien? Se trata a la persona de hacer ejercicios introspectivos para identificar de dónde viene. Y además también para modificar la conducta, ¿no? Y también otra parte importante de lo que son los antídotos, como mencionamos siempre, los mensajes terapéuticos, ¿bien? Mensajes terapéuticos, que recuerdo también que en mi caso tengo un área privada de 89 vídeos terapéuticos, que también hay vídeos vinculados con estos que voy a mencionar ahora. Afirmaciones para vivir el presente,
que esto va a disminuir el hecho de considerar importante el futuro y el pasado. Afirmaciones para el desarrollo de la abundancia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la persona que acumula tiene miedo a la pérdida y tiene pensamientos de carencia. Bueno, ¿cómo se refuerzan con pensamientos de abundancia? Afirmaciones para disminuir la dependencia emocional, afirmaciones para disminuir el apego. Y esto de disminuir el apego también tiene que ir combinado un poco en la terapia reflexiva de la explicación de la ley de impermanencia, ¿no? Es que en realidad estamos hechos para fluir en la realidad, no para apegarnos en la realidad, porque el mundo de la materia es totalmente cambiante. Un Claro. día están las cosas, otro día no están. Nosotros tenemos que fluir en el cambio, no apegarnos en el cambio por apego emocional, ¿no? Eso no, es una conducta antinatural. Entonces, en la terapia reflexiva ahí se da cuenta que lo que hace no es normal, es antinatural. Y entonces ahí lo puede cambiar. Afirmaciones también para la creencia en el daño, afirmaciones también para mejorar la adaptación al cambio. Porque también encierra esto de la acumulación, encierra el apego al pasado, ¿no? El hecho de guardar cosas. Y cuando hay apego, hay rigidez mental. Entonces hay muy poco fluir con el presente, ¿no? Entonces el guardar cosas es un intento ilusorio, como decíamos antes, de traer el pasado al presente y a la vez para resguardarnos de un futuro incierto. Entonces el sistema de pensamiento de la persona se va como rigidizando. Entonces es normal que, o es muy frecuente que la persona no tenga adaptación al cambio, la persona que acumula cosas. ¿Bien? Afirmaciones para soltar el futuro, afirmaciones para soltar el miedo a la soledad, porque como decía antes, las personas que se sienten solas suelen deprimirse y en su depresión también guardan cosas y no tienen energía para ordenar y además como no viven con nadie, si están solas pueden caer en vivir de manera no sana, ¿no? Y Claro. afirmaciones para disminuir el aislamiento y así evitar que la persona se aísle. Recordemos que la gran mayoría de casos, como decíamos antes, que sufren este mecanismo de la acumulación, se da en personas solteras, viudas, que viven solas, adultas. Entonces, siempre, o sea, para prevenir las afirmaciones para disminuir el aislamiento social también son muy útiles. Esto en lo que es los mensajes terapéuticos. Pero también, como siempre recomiendo, son acciones prácticas. Bien. Muy bien. Y yo creo que dentro de 8 días, porque hoy ya no nos dio, recuerden que Mariano está con nosotros todos los martes, vamos a hablar del segundo tema que nos quedó pendiente, de la Vale, sí, la diferenciación. diferencia. Ese también La, es otro temón. Sí. Muy hondo, pero yo creo que hoy nos quedaron pautas muy claras, tanto para identificar como para corregir, en caso de que sin darnos cuenta de pronto empecemos a acumular objetos y también a veces se acumulan las emociones, Mariano. Sí, también, y los pensamientos. Sí, 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 sí. Eso también, si quieres, puedo mencionar alguna ¿Sí? práctica primero para una práctica para la acumulación material y luego una práctica para la acumulación esa más sutil que tú mencionabas, que es un poco más mental y emocional, que también se acumulan y necesitamos. Claro que ese es un mundo que no se ve muchas veces, es decir, una persona que acumula muchas cosas, uno entra a la casa y ve claramente que tiene este síndrome de acumulación, pero cuando es algo mental y emocional no lo podemos ver. Los procesos psíquicos de las personas no se pueden ver. Claro. Entonces, la práctica para la práctica para la acumulación material es la del desapego. Y esta práctica implica tomar el hábito sistemático cada cierto tiempo cronológico de despojarnos de alguna pertenencia que no sea un recurso necesario para la vida. Es decir, despojarnos de algo que consideramos nuestro, esas cosas que solemos decir mías, ¿no? Que son mías, que tenemos adueñamiento, pero que no sea un recurso primordial. Entonces, despojarse que no se confunda con tirar el objeto a la basura, con derrocharlo, ¿no? Despojarse puede ser venderlo, puede ser regalarlo, puede ser donarlo. O sea, esta práctica nos ayudará a evitar la rigidez de nuestro sistema de pensamiento que nos lleva justamente a acumular sin sentido y eso nos representa una presión también en la mente, porque Claro. todas nuestras pertenencias forman parte de nuestra personalidad y pueden estar para intentar tener seguridad y confianza desde fuera. Y podemos caer en pensar que esas cosas las necesitamos.
Y si en realidad reflexionamos bien y somos honestos, llegaremos a la conclusión que muchas cosas que consideramos nuestras y que están en nuestra casa, no las necesitamos bien para vivir, no son recursos fundamentales. Lo que sucede, Sandri, es que muchas veces nos rodeamos de cosas para calmar y adormecer nuestro miedo a que nos falte algo, bien, porque la carencia, lo vimos aquí, es el tercer pilar fundamental. En la sociedad, el mundo está lleno de personas que piensan en la carencia y por eso se crea la carencia. Y ese Entonces, precepto de más vale que sobre y no que falte, también a veces acoge que las personas digan, no, yo prefiero tener mucha reserva, por ejemplo, cuando se tienen experiencias de vidas pasadas o de guerras o toda esa información que a veces viene en el ADN por los linajes, entonces la gente suele estar muy obsesiva por comprar más comida de la que consume, sí, sí. todo este tema de acumulación. Sí, 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 pero claro, en realidad son prácticas, en cierta forma, desequilibradas un poco, porque si bien se hacen por programación, en realidad la conciencia dictamina que solamente tengamos lo necesario. No hace falta tener más, porque claro, la persona si viene con estas creencias, como tú mencionas, ¿no? Viene con las creencias de vidas pasadas de tener más, claro, que más que sobre y no que falte, claro, va a tener más, pero también va a tener que mantener eso y va a ser como una carga, una presión, porque lo va a tener que cuidar, lo va a tener que, claro, y va a tener miedo al futuro y le va a traer sufrimiento. Entonces, lo sano es tener simplemente lo necesario en el presente, que ya es mucho, porque ya es todo. O sea, Y capacidad de convivir, respuesta, obviamente, porque si pasa algo, ya hemos visto con todo lo que está pasando, que apagones, que una cosa, que la otra, pues tener capacidad de respuesta, pero no que se vuelva una obsesión, porque entonces atrapa la mente, o sea, es como una especie de secuestro mental donde no vas a vivir, no vas a disfrutar, porque todo el tiempo estás creyendo que es que el mundo se va a acabar ya, y dónde queda el disfrute, dónde queda el aquí y el ahora, dónde queda la conciencia situacional. claro, en el momento tomar la determinación adecuada, pero claro, cuando hay Claro. miedo al futuro, sufrimos. Entonces, y como decíamos antes, ¿no? La seguridad y la confianza provienen desde dentro, no de Total. símbolos externos, transitorios, materiales que nos rodean, ¿no? Así que tenemos la práctica del desapego, ¿no? La práctica del desapego para la acumulación material. Y para terminar, la práctica para evitar la acumulación de pensamientos, que son momentos de respiración y mente en blanco. Son prácticas de limpieza mental. Y esta práctica implica en el día a día y en la dinámica de la vida cotidiana incorporar momentos de respiración consciente y mente en blanco, ¿no? En forma de pausas de 5 minutos, 2 o 3 veces por la mañana, 2 o 3 veces por la tarde, comprometernos con nosotros mismos a ocuparnos de nuestra respiración consciente y el dominio de la mente en el transcurrir de nuestras actividades cotidianas. Estemos donde estemos, ¿no? En el trabajo, en nuestra casa, en la calle, en una reunión en el colegio de los hijos, en una reunión de comunidad, de vecinos, esperando el turno en una clínica médica, en la fila del correo, no sé, haciendo trámites, donde sea el espacio en donde transcurren nuestros días. Y esta práctica nos va a ayudar a ir con un ritmo distinto, Sandra, distinto, con una calma diferente. O sea, la mente va a ir con menos revoluciones, va a estar más tranquila. Entonces contribuye también a tener una buena oxigenación en nuestro cuerpo y ayuda a que vayamos con la mente más limpia. Y estas pausas de mente en blanco y respiración consciente son como pequeñas limpiezas profundas que se hacen en la propia mente y notaremos también al final del día tendremos la mente más limpia. Y esto lo podremos utilizar para liberarnos de la acumulación de pensamientos, ideas y emociones también, ¿no? Y te Limpiar puede dar la mente. energía para arreglar la casa, para no seguir acumulando objetos Exacto. innecesarios. Llegó la señorita California, solo vino, un abrazo muy fuerte, bendiciones para ti también, mi niña. Señores, hoy conectados en vivo y en directo con Mariano Menéndez desde España. Mariano, como siempre es un gusto compartir contigo, hoy tratando un tema profundo que tiene que ver mucho con el ámbito emocional, también con la salud pública, porque se está convirtiendo en algo muy frecuente en varios países del mundo. Lo mencionabas, un indicador aproximadamente entre el 3 y el 5% de la población mundial están padeciendo este fenómeno.
y de verdad gracias por toda esta información compartida. Te voy a dejar los 30 segundos para que te despidas de los analíticos con tus conclusiones principales de esta interesante charla que tuvimos hoy en vivo y en directo. Gracias. Muchísimas gracias, Sandri. Y bueno, un tema muy profundo el que tratamos hoy, la acumulación. Dimos muchísimos tips, muchísimas prácticas muy útiles, que sinceramente las tengo comprobadas y son muy útiles para evitar la acumulación, y recomiendo estar 100% en el presente, saber que la vida sencilla y alegre en realidad no requiere de muchas cosas materiales, pero bueno, también esto hay que reflexionarlo y también ponerle mucho discernimiento, ¿no? Discernimiento de que hay una industria, un sistema que nos dice que necesitamos el último modelo del móvil, necesitamos la última moda, el último grito de la moda, y en realidad nos damos cuenta que lo trascendente forma parte, es otra cosa. Lo trascendente es lo conciencial, es lo emocional, es el amor, la conciencia y el vivir en paz y en plenitud y felices, ¿no? Y bueno, para quien quiera profundizar mucho más en estos temas generales de sanación total del sistema de pensamiento, si me permite, Sandri, quiero invitarlos al curso online que se está desarrollando sobre mi último libro, El arte de sanar la mente, el 7 de junio. Este sábado es el 5º encuentro y pueden apuntarse y solicitar más información enviando un mail a sanar@sociedadistópica.com. Y ahí, bueno, vemos muchísimos temas vinculados con el funcionamiento de la mente. Y bueno, también recordar a la audiencia que ofrezco consultas privadas terapéuticas personalizadas. Aquí obviamente hacemos un resumen general, ¿no?, de las cuestiones, con prácticas, con síntomas, con antídotos, pero también a quien le interese hacer una consulta privada para ver temas de su vida cotidiana, ¿no? Que a veces para mucha gente las cosas vinculadas con lo general a veces siente que no tocan su vida porque, claro, no es lo mismo tratar a alguien a nivel personalizado. Por eso incluí este servicio hace poco, este año, ¿no? Lo estoy incluyendo para acompañar más de cerca en temas de la vida cotidiana para quien le interese. Bien. Y te pueden ubicar en Mariano Menéndez Coach en Instagram, y si no, pues ahí lo encuentran en mis historias también tagueado en la cuenta de Informativo 24 Oficial, pero Mariano Menéndez Coach, así te encuentran en Instagram. Y quienes quieran participar en el curso, escribir al correo sanar@sociedadistópica.com. Muy bien. Mariano, gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Saludos a Covadonga y siga aguantando solecito. Le está sentando bien, ¿oyó? Un abrazo. Gracias. Gracias. A ti. Adiós. Ya. Gracias. Chao.